El taller olía a tela nueva y a los restos del café que Renata había olvidado sobre la mesa de corte hacía 3 horas. La luz de la tarde madrileña entraba oblicua por los ventanales del ático en el barrio de Malasaña, tiñendo de dorado las hileras de vestidos de novia que colgaban como fantasmas elegantes a lo largo de las paredes. Renata Mendoza estaba de rodillas frente a un maniquí, con alfileres entre los labios y el ceño fruncido, en esa expresión que Álvaro conocía demasiado bien. La expresión de «no me interrumpas» o «te clavo esto en el ojo». Pero Álvaro Vega Montero nunca había sido bueno siguiendo instrucciones. Se apoyó en el marco de la puerta durante casi 1 minuto completo, observándola. El pelo oscuro recogido en un moño desordenado del que escapaban mechones rebeldes, la camiseta manchada de tiza de sastre, los vaqueros rotos en las rodillas, no por moda, sino por años de arrodillarse frente a telas y clientas exigentes. Y ese gesto que hacía con la nariz cuando algo no le salía como quería, ese pequeño arrugamiento que él había memorizado hacía 15 años, cuando ella se sentó a su lado en el primer día de universidad y le dijo, vocalizando exageradamente, como si él fuera idiota, «¿Puedes leer mis labios?». Él había respondido en voz perfectamente clara, «Puedo, pero si sigues hablando así, voy a pensar que estás teniendo un derrame cerebral». Ella se había reído tan fuerte que el profesor los echó a ambos de clase. Y desde entonces no se habían separado. Perdón por interrumpir tu historia, pero si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte. Bendice este canal ayudándonos a crecer y que Dios te lo multiplique el doble. Gracias y buen video. Ahora, 15 años después, Álvaro seguía observándola sin que ella lo supiera. Seguía memorizando cada gesto nuevo, cada pequeña evolución de su rostro con los años. Seguía sintiendo ese tirón en el pecho que había aprendido a ignorar porque la alternativa, perderla, era impensable. Renata se quitó los alfileres de la boca y suspiró con frustración. «El corte no cae bien», murmuró para sí misma. «Joder, si la clienta no fuera tan... ¿Tan qué?». Renata dio un respingo tan violento que casi volcó el maniquí. Se giró con la mano en el pecho y los ojos muy abiertos. «Hostia puta, Álvaro, ¿cuánto tiempo llevas ahí?». Él se encogió de hombros con esa sonrisa ladeada que ella conocía demasiado bien. La sonrisa de «el tiempo suficiente». «No te he oído entrar», protestó ella, todavía con el corazón acelerado. Álvaro señaló su propio oído con expresión inocente. «Vaya, qué curioso. Yo tampoco». Renata puso los ojos en blanco tan fuerte que casi le dolió. «Algún día ese chiste dejará de hacerte gracia». «Algún día», concedió él, acercándose. «Pero no hoy». Se movía por el taller con la familiaridad de alguien que había pasado miles de horas entre esas paredes. Sorteó las cajas de telas, los carretes de hilo, el desorden organizado que solo Renata entendía, hasta llegar junto a ella. Se agachó para examinar el vestido en el maniquí. La condesa de no sé qué, marquesa, la marquesa de Villafranca. Renata se cruzó de brazos. Quiere un vestido para la boda de su hija, pero tiene las caderas de una mujer normal y la actitud de alguien que cree que debería tener las caderas de una modelo de los 90. Cada vez que le tomo medidas, mete tripa y yo tengo que adivinar los centímetros que faltan. Álvaro rozó la tela con los dedos. Siempre hacía eso, tocar los vestidos que ella creaba, como si pudiera leer en ellos algo que los demás no veían. «Añade 2 centímetros en las costuras laterales», sugirió. «Cuando lo use, pensará que ha adelgazado». Renata lo miró fijamente. «Eso es jodidamente manipulador. Eso es conocer al cliente». Ella negó con la cabeza, pero sonreía. Siempre sonreía cuando él tenía razón, aunque le costara admitirlo. Novia eterna llevaba funcionando 8 años. La idea había nacido en un bar de Lavapiés a las 3 de la madrugada, cuando ambos estaban lo suficientemente borrachos como para ser honestos. Ella había dicho, «Quiero hacer vestidos que cuenten historias, no uniformes de princesa para mujeres que no saben quiénes son». Él había respondido, «Yo sé vender cualquier cosa. Enséñame qué estoy vendiendo». Al día siguiente, con resaca y determinación, habían firmado los papeles de la sociedad. Renata era el alma, Álvaro era la voz. Funcionaba porque ninguno de los dos podía hacer lo que hacía el otro. Y funcionaba porque, debajo de todo,
Había algo que ninguno de los dos mencionaba, algo que vivía en los silencios entre frases, en las miradas que duraban un segundo más de lo necesario, en la forma en que él siempre encontraba excusas para tocarla, ajustarle el cuello de la chaqueta, quitarle una pelusa del hombro, sostenerle la mano cuando estaba nerviosa antes de una reunión importante. Renata nunca había pensado demasiado en ello. Álvaro era táctil por naturaleza, se había convencido. Cuando no puedes oír, el tacto se vuelve más importante. Era lógico, era razonable. Era una mentira cómoda que ella necesitaba para seguir funcionando. «Tengo noticias», dijo Álvaro sacándola de sus pensamientos. Se había sentado en el borde de su mesa de trabajo, ignorando completamente los patrones que ella tenía cuidadosamente organizados. Renata no protestó. Había dejado de protestar por eso hacía años. ¿Buenas o malas? Depende de cómo lo mires. Sacó el móvil del bolsillo y le mostró un correo electrónico. La Asociación de Diseñadores de Moda de España. Nos han nominado al premio a la mejor casa de novias del año. Renata cogió el teléfono y leyó el correo con los ojos cada vez más abiertos. «Joder», susurró. «Joder», confirmó él. Esto es enorme. Lo sé. Esto podría cambiarlo todo. Los contactos, las oportunidades, la visibilidad internacional. Lo sé». Renata levantó la vista del móvil y la sonrisa que había empezado a formarse en su rostro se congeló al ver la expresión de Álvaro. «¿Cuál es la parte mala?». Él suspiró. «La gala de entrega es en 3 semanas, en el Hotel Ritz. 300 invitados, prensa de moda de toda Europa». Hizo una pausa dramática. «Y ambos socios fundadores tienen que asistir». El color desapareció del rostro de Renata. «No». «Sí, Álvaro, no. Yo no hago eso. Tú haces eso. Yo hago vestidos. Tú sonríes a las cámaras y encantas a la gente rica. Ese es el trato. El trato ha cambiado». «Pues que vuelva a cambiar». Álvaro se levantó de la mesa y se acercó a ella. Cuando Renata estaba nerviosa, hablaba cada vez más rápido, los labios moviéndose a una velocidad que hacía difícil seguirla. Él le puso las manos en los hombros, un gesto que había hecho miles de veces, pero que esta vez sintió diferente, más pesado, más significativo. «Renata, mírame». Ella obedeció, aunque sus ojos seguían mostrando pánico. «Llevas 8 años escondida en este taller mientras yo me llevo todo el mérito». Su voz era suave, sus manos firmes sobre sus hombros. Cada entrevista, cada foto, cada artículo. Álvaro Vega Montero, el visionario detrás de Novia Eterna. Y tú eres la que hace la magia. A mí me gusta así. Lo sé, pero esto no es por mí, es por ti. Le apretó los hombros suavemente. Solo una noche, una gala, unas fotos, y después puedes volver a tu cueva de telas y alfileres. Odio los tacones. Lo sé. Odio los vestidos largos. Lo sé. Odio que la gente me mire. También lo sé. Sonrió, esa sonrisa que siempre la desarmaba. Pero vas a hacerlo de todas formas, ¿verdad? Renata cerró los ojos y soltó un suspiro largo y sufrido. Te odio. No es verdad. No, no es verdad, admitió ella. Pero dame un momento para fingir que sí. Álvaro se rió y el sonido reverberó por el taller como algo cálido y familiar. Le soltó los hombros, pero dejó que sus dedos rozaran brevemente su cuello antes de apartarse. Un toque tan ligero que podría haber sido accidental. No lo era, nunca lo era. Y Renata, como siempre, fingió no notarlo. Capítulo 2. Tela y fuego. Las 3 semanas siguientes fueron un infierno vestido de satén y organza. Renata había intentado encargar un vestido. Había llamado a 3 diseñadores diferentes. Había mirado catálogos. Había incluso considerado comprar algo de pasarela. Pero cada vez que veía una opción, escuchaba la voz de su madre en su cabeza. «¿Tú, mija? ¿Usando algo que hizo otra persona? ¿Qué clase de costurera serías?» Su madre llevaba muerta 4 años, pero seguía ganando discusiones desde el más allá. Así que Renata hizo lo único que sabía hacer: encerrarse en el taller hasta altas horas de la noche, rodeada de bocetos descartados y muestras de tela. El problema era que diseñar para otras personas era fácil. Ella veía a las clientas, escuchaba sus historias, entendía quiénes querían ser el día de su boda. Traducía sueños ajenos a realidades de seda y encaje. Pero, ¿diseñar para sí misma? Eso requería saber quién era.
Y Renata llevaba 34 años evitando esa pregunta. Era la cuarta noche consecutiva que se quedaba hasta pasada la medianoche cuando Álvaro apareció sin avisar. Traía una bolsa de papel con comida tailandesa y 2 cervezas frías. La miró desde la puerta con expresión acusadora. «¿No has cenado?» No era una pregunta. «Iba a pedir algo», mintió ella. «Hace 4 horas que el servicio de reparto cerró». Renata miró el reloj de la pared y parpadeó. Las 2 de la madrugada. «¿Cómo?» Álvaro ya estaba despejando un espacio en su mesa de trabajo, apartando patrones y muestras de tela con la familiaridad de alguien que había hecho lo mismo cientos de veces. Sacó los recipientes de comida, los colocó ordenadamente y le señaló una silla. «Siéntate, come. Después me enseñas lo que tienes». «No tengo nada». «Mentirosa». Renata se dejó caer en la silla, demasiado cansada para discutir. Cogió los palillos que él le ofrecía y empezó a comer en silencio. El pad thai estaba perfecto, picante como a ella le gustaba. Álvaro siempre recordaba esos detalles. Él comió a su lado, sin presionarla. Uno de los beneficios de su condición, pensó Renata, era que Álvaro no necesitaba llenar los silencios. Para él, el silencio era el estado natural del mundo. Cuando terminaron, él recogió los envases y los tiró a la basura. Después se giró hacia los bocetos esparcidos por el suelo, las muestras de tela colgando de cada superficie disponible, el caos creativo que delataba su bloqueo. «¿Puedo?», preguntó señalando los papeles. Renata asintió, aunque sintió un nudo en el estómago. Odiaba mostrar trabajo inacabado. Era como enseñar una herida abierta. Álvaro examinó cada boceto con atención. Su rostro no revelaba nada mientras pasaba las hojas, descartando algunas, deteniendo más tiempo en otras. Finalmente, separó 3 diseños del montón. «Estos». Renata se acercó para ver cuáles había elegido. Los 3 eran los más arriesgados. Un vestido verde bosque con escote asimétrico, un diseño rojo oscuro con espalda descubierta, y uno negro ceñido, elegante de una forma que ella nunca se había permitido. «Son demasiado», dijo automáticamente. «Son perfectos». «Álvaro, yo no soy...» «¿No eres qué?», la interrumpió él girándose para mirarla directamente. «¿Guapa? ¿Elegante? ¿Digna de algo que no sea una camiseta manchada?». Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. «Yo no he dicho eso. No con palabras». Dio un paso hacia ella. «Pero llevas toda la vida diciéndolo de otras formas». Renata sintió que el aire del taller se volvía más denso. Álvaro estaba cerca, demasiado cerca, y la miraba con esa intensidad que ella había aprendido a esquivar durante años. «Voy a hacerte una pregunta», dijo él, su voz más suave ahora, «y quiero que respondas sin pensar». «Álvaro, sin pensar», repitió. «¿Cuál de estos vestidos te hace sentir algo?». Renata miró los 3 bocetos. Su mente quería elegir el negro, el más seguro, el que la haría desaparecer entre la multitud elegante. Pero su mano, actuando antes que su cerebro, señaló el verde bosque, el del escote imposible, el que había dibujado a las 3 de la madrugada después de beberse media botella de vino, cuando sus inhibiciones estaban lo suficientemente dormidas como para ser honesta consigo misma. Álvaro sonrió. «El verde. Es demasiado», repitió ella, pero su voz sonaba menos convencida. «Es exactamente lo suficiente». Cogió el boceto y lo estudió de nuevo. «El color va a hacer que tus ojos parezcan de otro mundo. El escote va a hacer que todos en esa sala se olviden de respirar». «Estás exagerando». «Nunca exagero». La miró por encima del papel. «Haz este vestido, Renata. Hazlo para ti, no para la gala, no para la prensa, no para el premio, para ti». Ella quería discutir, quería enumerar todas las razones por las que era mala idea, por las que ella no era ese tipo de mujer, por las que sería más seguro comprar algo discreto y pasar desapercibida. Pero Álvaro seguía mirándola con esa expresión, la expresión que decía: «Te conozco mejor de lo que te conoces tú misma». La expresión que, en momentos como este, hacía que algo en su pecho se apretara de una forma que no quería examinar demasiado. «Vale», susurró finalmente. «Vale, vale, lo haré». El verde. La sonrisa de Álvaro podría haber iluminado todo Madrid. «Perfecto». Le devolvió el boceto y consultó su reloj. «Y ahora, vete a casa».
Son las 3 de la mañana y mañana tienes que empezar a trabajar en algo que no sea la ansiedad. Mira quién habla. Tú también deberías estar durmiendo. Yo no duermo. Eso explica muchas cosas sobre tu personalidad. Él se rió y empezó a caminar hacia la puerta, pero a mitad de camino se detuvo. Se giró hacia ella con una expresión que Renata no supo interpretar. Una cosa más. ¿Qué? Se acercó de nuevo, y esta vez la distancia entre ellos se redujo a algo casi insoportable. Renata podía oler su colonia, ese aroma a madera y cítricos que llevaba usando desde la universidad. Podía ver las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos, las que aparecían cuando sonreía de verdad. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Álvaro levantó la mano y con una suavidad desconcertante le quitó un hilo verde que se había quedado enganchado en su pelo. Lo sostuvo frente a ella, evidencia de las horas que había pasado trabajando. «Sabía que elegirías el verde», dijo en voz baja. «Ya lo tenías en el pelo». Después, sin decir nada más, dejó caer el hilo, rozó su mejilla con el dorso de los dedos en una caricia tan breve que podría haber sido imaginada, y se marchó. Renata se quedó de pie en medio del taller, con el corazón latiendo demasiado rápido y las mejillas ardiendo. No había sido nada, se dijo. Un gesto de amigo, un momento sin importancia. Pero cuando finalmente apagó las luces y cerró el taller, sus dedos seguían tocando el lugar donde él la había rozado, y el verde del vestido parecía brillar en la oscuridad, prometiendo algo que ella no estaba segura de estar lista para recibir. Las 2 semanas siguientes, Renata apenas salió del taller. El vestido verde se había convertido en una obsesión. Cada puntada, cada pliegue, cada detalle tenía que ser perfecto. No porque fuera para una clienta exigente, ni porque la reputación de novia eterna dependiera de ello. Era algo más profundo, más personal. Por primera vez en su vida, Renata estaba creando algo que diría al mundo quién era ella realmente. Y eso la aterrorizaba. Trabajaba de noche cuando el silencio de Madrid le permitía concentrarse. Durante el día, atendía a las clientas, supervisaba los pedidos, respondía correos. Pero cuando el sol se ponía, se transformaba en otra persona. Alguien que se atrevía a soñar con escotes imposibles y miradas que duraban demasiado. Álvaro aparecía casi todas las noches con comida y excusas transparentes. «Pasaba por aquí», decía, aunque su apartamento estaba en la dirección opuesta. «Tenía que revisar unos contratos», explicaba, aunque los contratos podían esperar hasta mañana. «No podía dormir», admitía a veces, y esa era la única verdad que se permitía. Se sentaba en su rincón habitual, el viejo sofá de terciopelo azul que habían rescatado de un mercadillo en el Rastro años atrás. Desde allí la observaba trabajar, leyendo documentos en su tablet o simplemente mirándola en silencio. A veces hacía comentarios sobre el vestido, sugerencias sutiles que ella fingía ignorar, pero que siempre terminaba incorporando. Otras veces no decía nada, y el silencio entre ellos se llenaba de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Una noche, 5 días antes de la gala, Renata tuvo un pequeño desastre. Estaba ajustando el dobladillo cuando la aguja de la máquina de coser se rompió. El hilo se enredó, la tela se arrugó, y antes de que pudiera reaccionar, un pequeño desgarro apareció en el lateral del vestido. No. Se levantó tan bruscamente que volcó el taburete. Se quedó mirando el vestido con expresión de horror absoluto, las manos temblando. Álvaro dejó la tablet y se acercó. «¿Qué ha pasado?» «Lo he roto». Su voz sonaba estrangulada. «He roto el vestido, joder, soy imbécil, ¿cómo he podido?» «Déjame ver. No tiene arreglo. Voy a tener que empezar de nuevo, no me da tiempo. No voy a poder ir a la gala. Es una señal, ¿sabes? El universo me está diciendo que no debería...» Renata. Ella seguía hablando cada vez más rápido, las palabras atropellándose unas a otras en una cascada de pánico. Álvaro intentó leer sus labios, pero era imposible seguirla cuando se ponía así. Hizo lo único que sabía que funcionaría. Le puso las manos en las mejillas, sujetando su rostro con firmeza pero sin brusquedad, y la obligó a mirarlo directamente. «Para», dijo, vocalizando con claridad. «Respira». Renata se quedó inmóvil. Los ojos de Álvaro estaban a centímetros de los suyos, oscuros y tranquilos como un lago en calma. Sus manos estaban calientes contra su piel,
los pulgares rozando suavemente sus pómulos. «Respira», repitió él. Ella obedeció. Una inhalación temblorosa, una exhalación lenta. Otra vez. Lo hizo de nuevo. Y otra vez, hasta que su corazón dejó de latir como si quisiera escapar de su pecho. Solo entonces Álvaro la soltó, pero no se alejó. Siguió de pie frente a ella, lo suficientemente cerca como para que Renata pudiera contar las pestañas que enmarcaban sus ojos. «Ahora», dijo él con voz tranquila, «enséñame el desastre». Renata señaló el vestido con gesto derrotado. Álvaro se acercó al maniquí y examinó el desgarro con atención. Pasó los dedos por la tela, evaluando el daño. «¿Puedes arreglarlo?» «Sí, pero... ¿Pero qué?» «Va a quedar una marca, una irregularidad en la tela. Se va a notar». Álvaro ladeó la cabeza, pensativo. «¿Y si no intentas esconderla?» «¿Qué quieres decir?» «Ponle algo encima. Un detalle, un bordado, algo que convierta el error en parte del diseño». Renata parpadeó. Era tan simple que resultaba casi ofensivo no haberlo pensado ella misma. Podría... Empezó a visualizarlo. Podría bordar una rama, como si creciera desde la costura lateral. Hojas pequeñas, delicadas, en hilo dorado. «¿Ves?» Álvaro sonrió. «Crisis resuelta. Eres insoportablemente lógico, ¿lo sabías? Me lo han dicho 1 o 2 veces». Renata soltó una risa que todavía temblaba un poco en los bordes. Se pasó las manos por la cara intentando recuperar la compostura. «Gracias», murmuró, «por, ya sabes, evitar que me diera un ataque de nervios. Para eso estoy, para sujetarme la cara y obligarme a respirar, entre otras cosas». Había algo en su tono, algo que hizo que Renata levantara la vista. Álvaro la miraba con esa expresión que ella había aprendido a evitar, la que hacía que su estómago diera un vuelco incómodo. «Deberías irte a casa», dijo ella rompiendo el momento. «Es tarde». «¿Y tú?» «Voy a empezar con el bordado. Si lo dejo para mañana, no dejaré de pensar en ello». Álvaro asintió, pero no se movió inmediatamente. En su lugar, se acercó a la mesa donde Renata guardaba sus hilos y seleccionó un carrete dorado. Lo colocó junto a la máquina de coser. «El dorado», dijo, «va a quedar perfecto». Después, finalmente, se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró una última vez. «Renata, ¿sí? El vestido va a ser increíble, pero no por la tela, ni por el corte, ni por el bordado». Hizo una pausa. «Va a ser increíble porque tú vas a estar dentro de él». Y antes de que ella pudiera responder, desapareció escaleras abajo. Renata se quedó mirando la puerta cerrada durante un largo momento. Después, con las mejillas ardiendo y el corazón latiendo de nuevo demasiado rápido, cogió el carrete dorado y se puso a trabajar. El bordado le llevó 3 noches. Pero cuando terminó, la pequeña rama dorada que crecía desde la costura lateral parecía haber estado siempre allí, como si el vestido hubiera nacido con ella, como si algunos errores estuvieran destinados a convertirse en algo hermoso. La mañana de la gala, Renata se despertó con náuseas. No había dormido más de 4 horas. Había pasado la noche anterior dando vueltas en la cama, imaginando todos los desastres posibles. Tropezaría con el vestido. Diría algo estúpido a algún periodista. Se le correría el maquillaje. Todos se darían cuenta de que no pertenecía a ese mundo. A las 10 de la mañana, sonó el timbre de su apartamento. Abrió la puerta en pijama, con el pelo revuelto y cara de no haber dormido en una semana. Al otro lado, había una mujer diminuta con el pelo teñido de violeta y una sonrisa que prometía problemas. «Tú debes ser Renata». La mujer entró sin esperar invitación. «Soy Lucía. Álvaro me ha contratado para convertirte en una diosa. Tenemos...» Consultó su reloj. 7 horas. «Vamos justas, pero he hecho milagros en menos tiempo. ¿Dónde está el baño?» «Espera, ¿qué?» «Álvaro A., maquilladora y estilista profesional», explicó Lucía, mientras inspeccionaba el apartamento con ojo crítico. «He trabajado con actrices, modelos, presentadoras de televisión y una vez con una princesa, aunque no puedo decir cuál». Encontró el baño y asintió satisfecha. «Bien, hay luz natural. Perfecto. Dúchate, lávate el pelo y vuelve aquí en 20 minutos. ¿Tienes aceite de coco?» «Yo, sí. Mejor. Venga, muévete». El tiempo vuela. Renata obedeció en estado de shock. Mientras el agua caliente corría por su cuerpo, su teléfono vibró con un mensaje de Álvaro. «Lucía es la mejor.
Confía en ella. Nos vemos esta noche. Y debajo un segundo mensaje. Y deja de preocuparte. Ya te he dicho que vas a estar increíble. Renata sonrió a pesar de sí misma. Típico de Álvaro. Resolver problemas antes de que ella supiera que los tenía. Las siguientes horas fueron un torbellino de tratamientos faciales, mascarillas capilares, manicuras de emergencia y técnicas de maquillaje que Renata no sabía que existían. Lucía trabajaba con la eficiencia de un general dirigiendo tropas, dando órdenes precisas mientras transformaba su rostro en algo que Renata apenas reconocía. «Tienes unos pómulos increíbles», comentó Lucía mientras aplicaba iluminador. «¿Por qué los escondes?» «No los escondo». «Cariño, llevas el pelo en la cara como si quisieras desaparecer detrás de él». Le apartó un mechón de los ojos. «Esta noche nada de esconderse. ¿Entendido?» «Entendido», murmuró Renata, aunque no estaba segura de creerlo. Cuando llegó el momento del vestido, Lucía insistió en que cerrara los ojos. «Nada de mirarte hasta que esté todo listo. Es la regla». El vestido se deslizó sobre su cuerpo como agua fresca. El satén era suave contra su piel, el corte ajustándose a cada curva como si hubiera sido cosido directamente sobre ella. Sintió el peso del bordado dorado en el lateral, la pequeña rama que había nacido de un error. Lucía le colocó los pendientes, le ajustó el pelo, dio un paso atrás. «Vale», dijo con voz satisfecha. «Ahora puedes abrir los ojos». Renata se giró hacia el espejo de cuerpo entero y por un momento no reconoció a la mujer que la miraba desde el otro lado. El verde del vestido hacía que su piel brillara como si estuviera iluminada desde dentro. El escote asimétrico dejaba al descubierto un hombro, elegante y atrevido al mismo tiempo. El maquillaje realzaba sus ojos, haciéndolos parecer más grandes, más profundos, más misteriosos. Y su pelo, normalmente recogido en un moño práctico, caía en ondas suaves sobre su espalda. «Hostia puta», susurró. Lucía se rió. Esa es exactamente la reacción que buscaba. Capítulo 4. La gala. El Hotel Ritz de Madrid brillaba como una joya bajo las luces de la noche. Renata observó la fachada desde el interior del taxi, sintiendo que el corazón le latía en la garganta. Había coches de lujo formando cola en la entrada, mujeres con vestidos que costaban más que su apartamento, fotógrafos agrupados tras las vallas esperando capturar el momento perfecto. «Señorita», el taxista la miraba por el espejo retrovisor. «¿Se encuentra bien?» «Sí». «No, no lo sé». Soltó una risa nerviosa. «¿Puede dar otra vuelta a la manzana?» «Podría, pero hay un caballero muy bien vestido mirando hacia aquí, como si la estuviera esperando». Renata giró la cabeza. En la entrada del hotel, apartado del bullicio de la alfombra roja, Álvaro estaba de pie con las manos en los bolsillos de su smoking negro. Miraba directamente hacia el taxi. Por supuesto que sabía cuál era su taxi. Probablemente lo había organizado él. «Supongo que no hay escapatoria», murmuró Renata. «Supongo que no», confirmó el taxista con una sonrisa comprensiva. Pagó la carrera con manos temblorosas, respiró hondo y abrió la puerta. El aire de la noche madrileña era fresco, con ese olor a primavera temprana que prometía flores y nuevos comienzos. Renata salió del taxi con cuidado, sujetando el vestido para no tropezar con el dobladillo, y entonces levantó la vista hacia Álvaro. La expresión en su rostro hizo que se le olvidara respirar. Álvaro la miraba como si nunca la hubiera visto antes, como si ella fuera algo completamente nuevo, algo que no sabía que existía hasta ese momento. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos oscuros recorriendo cada centímetro de ella con una intensidad que la hizo sentir desnuda a pesar de todas las capas de tela. Renata caminó hacia él, consciente de cada paso, de cada movimiento, de la forma en que los fotógrafos empezaban a girar sus cámaras hacia ella. Cuando llegó frente a Álvaro, él seguía sin moverse, sin hablar, solo mirándola. «¿Y bien?», preguntó ella, intentando sonar casual. «¿Tan mal estoy que te he dejado sin palabras?». Álvaro parpadeó, como si volviera en sí. «Perdona», dijo, y su voz sonaba extraña, más ronca de lo habitual. «Es que…». Se detuvo, negó con la cabeza. «Joder, Renata». «¿Joder bueno o joder malo?». «Joder». Buscó la palabra adecuada y no la encontró. En su lugar, levantó las manos y signó algo que ella no reconoció. Un gesto fluido, casi poético,
que terminaba con ambas manos sobre su propio pecho. «No conozco esa seña», admitió ella. «Lo sé», sonrió, esa sonrisa ladeada que siempre la desarmaba. «Te la enseñaré algún día». Antes de que ella pudiera preguntar más, él le ofreció el brazo. «¿Entramos?». Renata entrelazó su brazo con el de él, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la tela del smoking. Juntos, caminaron hacia la entrada del hotel. Los flashes de las cámaras los cegaron momentáneamente. Periodistas gritaban nombres, pedían poses, lanzaban preguntas al aire. Renata sintió que el pánico empezaba a trepar por su garganta, pero entonces Álvaro apretó su brazo contra su costado, un gesto pequeño, casi imperceptible. «Estoy aquí», decía ese gesto. «No estás sola». Atravesaron la alfombra roja como si flotaran. Álvaro respondía a los periodistas con sonrisas ensayadas, desviando las preguntas personales con la habilidad de alguien que llevaba años haciéndolo. Renata sonreía a su lado, dejándose guiar, confiando en él como siempre había confiado. El interior del hotel era aún más impresionante que el exterior. Arañas de cristal colgaban del techo, reflejando miles de puntos de luz sobre los invitados. Meseros de guante blanco circulaban con bandejas de champán. La élite de la moda española se mezclaba con diseñadores internacionales, críticos influyentes y celebridades cuyas caras Renata reconocía de las revistas. «Esto es demasiado», susurró, aunque sabía que Álvaro no podía oírla en medio del bullicio, pero él la miró de todas formas, como si hubiera leído las palabras en sus labios, o quizás simplemente la conocía lo suficiente como para saber lo que estaba pensando. Le puso una mano en la espalda baja, justo donde el vestido dejaba su piel al descubierto. El contacto de sus dedos contra su columna envió un escalofrío por todo su cuerpo. «Vamos a buscar algo de beber», dijo él, guiándola hacia el bar. La velada transcurrió en una neblina de conversaciones, presentaciones y sonrisas corteses. Renata conoció a diseñadores cuyo trabajo admiraba desde hacía años. Recibió cumplidos por su vestido, por la marca, por el trabajo que había hecho desde las sombras. Poco a poco, el terror inicial fue dando paso a algo parecido a la confianza. Álvaro no se apartó de su lado en ningún momento. Su mano seguía en la espalda baja de ella, un ancla constante en medio del caos social. A veces se inclinaba hacia ella para traducir algo que alguien había dicho demasiado rápido para que él pudiera leer los labios. Otras veces, simplemente la miraba con esa expresión que ella todavía no sabía interpretar. Fue cerca de la medianoche cuando ocurrió. Un mesero pasó demasiado cerca con una bandeja de champán. Renata, intentando apartarse, pisó el dobladillo de su propio vestido. El tacón se torció, su equilibrio desapareció, y en una fracción de segundo, vio cómo su cuerpo se precipitaba hacia el suelo, la copa de champán volando de su mano en un arco perfecto. El líquido dorado salpicó la parte delantera de su vestido. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, los brazos agitándose en busca de algo a lo que agarrarse. Pero antes de que pudiera caer, unas manos fuertes la sujetaron por la cintura. Álvaro la atrajo hacia él con un movimiento fluido, casi como si hubieran ensayado. Su cuerpo chocó contra el pecho de él, sus manos encontrando apoyo en sus hombros. Por un instante, el mundo entero desapareció. Solo existían sus ojos, mirándola desde arriba. Sus manos, firmes en su cintura. El latido de su corazón, que ella podía sentir a través de las capas de tela que los separaban. Entonces, sin perder un segundo, Álvaro hizo algo que la dejó sin aliento. Empezó a moverse, a bailar. La música que sonaba de fondo era algo lento, algo suave, y él la guiaba con la seguridad de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Para cualquiera que los observara, parecía que él simplemente la había sacado a bailar. Nadie notó el tropiezo. Nadie vio el champán derramado. Solo vieron a una pareja elegante moviéndose al ritmo de la música. «¿Estás bien?», murmuró él cerca de su oído. Renata asintió, incapaz de hablar. Estaba demasiado consciente de cada punto donde sus cuerpos se tocaban. La mano de él en la curva de su espalda, sus propios dedos aferrándose a sus hombros, el calor que emanaba de él envolviéndola como una manta. «La mancha», susurró finalmente. «El vestido está...» «Shh». Álvaro se detuvo en medio de la pista.
Sin soltar su cintura, se quitó la chaqueta del smoking con un solo movimiento elegante. La colocó sobre los hombros de Renata, cubriendo la parte manchada del vestido. «Problema resuelto», dijo, como si fuera lo más simple del mundo. El peso de la chaqueta era cálido, impregnado de su colonia. Renata se la ajustó sobre los hombros, sintiendo que las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «¿Hacer qué?». «Salvarme. Siempre. De todo». Álvaro la miró durante un largo momento. Sus ojos, normalmente tan difíciles de leer, mostraban algo que ella nunca había visto antes. Algo vulnerable. Algo real. «Porque eres tú», dijo simplemente. Y antes de que ella pudiera responder, la música cambió y él volvió a guiarla en el baile, como si no acabara de decir algo que lo cambiaba todo. El resto de la noche pasó como un sueño. Novia eterna ganó el premio. Renata subió al escenario con Álvaro, recibió el galardón con manos temblorosas y dijo algunas palabras que no recordaría después. Lo único que recordaba era la sensación de su mano sosteniendo la de ella mientras las cámaras los fotografiaban. Cuando finalmente salieron del hotel, el aire frío de la madrugada golpeó sus mejillas como un despertar. Renata todavía llevaba la chaqueta de Álvaro sobre los hombros. Todavía sentía el fantasma de sus manos en su cintura. «Ha sido», empezó a decir mientras esperaban el taxi. «No tengo palabras. Ha sido increíble y aterrador. Y cuando me caí, pensé que iba a morir de vergüenza. Pero entonces tú...». Estaba hablando demasiado rápido. Lo sabía, pero no podía parar. Los nervios, la adrenalina, el champán que había bebido antes del accidente, todo se mezclaba en un torrente de palabras que salían sin control. «Y la forma en que me sacaste a bailar, nadie se dio cuenta. Fue como magia. Y el vestido. Todavía no puedo creer que ganáramos y...». Álvaro la besó, sin aviso, sin palabras. Sus manos encontraron su rostro, sus labios encontraron los de ella, y el mundo dejó de existir. Era un beso lento, deliberado, como si él hubiera esperado años para darlo y ahora quisiera saborear cada segundo. Sus labios eran suaves pero firmes, moviéndose contra los de ella con una ternura que la hizo derretirse. Una de sus manos se deslizó desde su mejilla hasta su nuca, enredándose en su pelo, atrayéndola más cerca. Renata dejó de respirar, dejó de pensar. Solo existía este momento, este hombre, este beso que sabía a champán y a promesas no dichas. Cuando finalmente se separaron, él no dijo nada, solo la miró con esos ojos oscuros que ahora brillaban con algo nuevo, algo que ella reconoció porque lo sentía reflejado en su propio pecho. El taxi llegó. Álvaro le abrió la puerta, la ayudó a entrar y cerró la puerta tras ella. Renata lo miró a través del cristal, confundida. «¿No vienes?». Él negó con la cabeza. Levantó la mano en un gesto de despedida. Y mientras el taxi arrancaba, ella lo vio quedarse de pie en la acera, las manos en los bolsillos, mirándola alejarse. No había dicho ni una palabra después del beso. Y Renata, por primera vez en su vida, no tenía ni idea de qué significaba eso. Renata no durmió. Pasó las horas que quedaban de la madrugada sentada en su sofá, todavía con el vestido verde puesto, todavía con la chaqueta de Álvaro sobre los hombros. La tela olía a él, ese aroma a madera y cítricos que ella conocía tan bien, y cada vez que lo respiraba, sentía el fantasma de sus labios sobre los suyos. ¿Qué había pasado? La pregunta daba vueltas en su cabeza como un disco rayado. 15 años de amistad, 15 años de bromas, de confidencias, de una intimidad que nunca había cruzado esa línea, y ahora, en una sola noche, todo había cambiado. ¿O no? Porque él no había dicho nada. La había besado como si llevara toda la vida queriendo hacerlo, y después, silencio. La había metido en un taxi y se había quedado en la acera, mirándola alejarse. ¿Qué significaba eso? Renata repasó mentalmente cada momento de la noche, buscando pistas, señales, algo que le indicara qué estaba pensando él. Pero Álvaro siempre había sido difícil de leer. Años de vivir en un mundo sin sonido lo habían convertido en un maestro del control facial, capaz de ocultar sus emociones detrás de una máscara perfecta, excepto cuando la miraba a ella. Esa expresión cuando la vio bajar del taxi con el vestido verde y el pelo suelto.
esa forma en que sus ojos la habían recorrido, como si estuviera viéndola por primera vez. Eso no había sido fingido. ¿O sí? A las 7 de la mañana, incapaz de seguir torturándose, Renata se duchó, se puso ropa cómoda y fue al taller. El trabajo siempre había sido su refugio. Cuando el mundo se volvía demasiado confuso, las telas y los hilos tenían sentido. Las puntadas no mentían, los patrones no guardaban secretos. Pero esa mañana, ni siquiera el taller la calmaba. Intentó trabajar en el vestido de la marquesa, pero sus manos temblaban demasiado. Intentó revisar los pedidos pendientes, pero las letras bailaban frente a sus ojos. Intentó hacer cualquier cosa que no fuera pensar en Álvaro, pero él estaba en todas partes. En el sofá azul donde se sentaba cada noche, en la mesa donde dejaba la comida que le traía, en el carrete de hilo dorado que había elegido para ella. A las 10 de la mañana, escuchó pasos en la escalera. Su corazón se detuvo. Conocía esos pasos. Los había memorizado hace años. El ritmo particular de alguien que no puede oír sus propias pisadas. La puerta se abrió. Álvaro entró con 2 cafés en la mano y una expresión que Renata no supo interpretar. Llevaba vaqueros y una camiseta negra, el pelo todavía húmedo de la ducha. Parecía tan normal, tan cotidiano, que por un momento ella se preguntó si había imaginado todo lo de anoche. «Buenos días», dijo él, dejando uno de los cafés sobre su mesa. «He supuesto que estarías aquí». «Buenos días», respondió ella, odiando lo ronca que sonaba su voz. Silencio. Álvaro se sentó en el sofá azul, su sofá, y bebió su café como si fuera una mañana cualquiera. Renata lo observó, esperando que dijera algo, que mencionara el beso, que reconociera de alguna forma que el mundo había cambiado entre ellos. Pero él solo bebía su café, en silencio. «¿Vamos a hablar de lo que pasó anoche?», soltó ella finalmente, incapaz de soportar la tensión un segundo más. Álvaro levantó la vista. Su expresión era cuidadosamente neutral. «¿Qué parte de anoche?». «Sabes perfectamente qué parte. Ganamos un premio. Fue una buena noche». «Álvaro». «¿Qué?». Renata dejó escapar un sonido de frustración. Se levantó de su silla y caminó hacia él, plantándose frente al sofá con los brazos cruzados. «Me besaste. Lo sé». ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué significó eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no dijiste nada después? ¿Por qué me metiste en un taxi y te quedaste ahí parado como si...?» Estaba hablando demasiado rápido otra vez. Las palabras se atropellaban, sus labios moviéndose a una velocidad que ella sabía que él no podía seguir. Pero no podía parar. 15 años de emociones reprimidas estaban saliendo a borbotones, y no había forma de contenerlas. Álvaro se levantó del sofá, dio un paso hacia ella y otro, hasta que estuvo tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. «Para», dijo él, su voz suave pero firme. «Respira. No me digas que respire. Estoy respirando perfectamente. Estás hiperventilando. Porque me besaste y después actuaste como si nada hubiera pasado, Renata». «¿Qué?». Él le puso las manos en los hombros. El contacto la silenció instantáneamente, como si hubiera desconectado un interruptor. «Te besé», dijo Álvaro, vocalizando cada palabra con claridad, «porque llevo 15 años queriendo hacerlo». Renata parpadeó. «¿Qué? 15 años, Renata. Desde el primer día que te sentaste a mi lado y me trataste como a una persona normal. Desde que cogiste ese cuaderno y escribiste «me ensina» con una falta de ortografía que todavía me hace reír. Era «enséñame», murmuró ella automáticamente. «Y era mi primer día, estaba nerviosa». «Lo sé». Sonrió, pero había algo triste en esa sonrisa. «Llevo 15 años enamorado de ti. Y anoche, cuando te vi con ese vestido, cuando te sostuve entre mis brazos en la pista de baile, no pude seguir fingiendo». El corazón de Renata latía tan fuerte que estaba segura de que él podía sentirlo a través de sus manos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?». Álvaro soltó sus hombros y dio un paso atrás. Se pasó la mano por el pelo, un gesto de frustración que ella le había visto hacer miles de veces. «De perderte», dijo finalmente. «Eres la única persona en mi vida que nunca me ha tratado como si estuviera roto. Mis padres me miraban con lástima. Mis compañeros de clase me evitaban. Pero tú», negó con la cabeza. «Tú te sentaste a mi lado y me pediste que te enseñara.
Álvaro, si te hubiera dicho lo que sentía y tú no sintieras lo mismo, te habría perdido. Y prefería tenerte como amiga que no tenerte en absoluto. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de palabras no dichas. Renata dio un paso hacia él, y otro, hasta que estuvo tan cerca que podía contar las pecas que salpicaban el puente de su nariz. «Eres un idiota», dijo. Él parpadeó claramente, no esperando esa respuesta. «¿Perdona?» 15 años. Renata negó con la cabeza, incrédula. 15 años pensando que era invisible para ti, que era la amiga, la socia, la compañera, nunca la mujer. «Siempre fuiste la mujer», dijo él, su voz apenas un susurro. «Siempre fuiste la única mujer». Renata sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de 15 años de anhelo secreto que finalmente salía a la luz. «Yo también», confesó. «Yo también llevo años sintiéndolo, pero pensaba que tú nunca...» No terminó la frase. No hacía falta. Álvaro la miraba con una expresión que ella nunca había visto antes. Vulnerable, esperanzada, aterrorizada. «¿Y ahora qué?», preguntó él. Renata no respondió con palabras. En su lugar se puso de puntillas y lo besó. Esta vez no fue lento ni deliberado. Fue urgente, desesperado. 15 años de deseo reprimido estallando en un solo momento. Las manos de él encontraron su cintura, atrayéndola más cerca. Las manos de ella se enredaron en su pelo, sujetándolo como si temiera que fuera a desaparecer. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. «Eso», dijo Renata, «es lo que hacemos ahora». Álvaro sonrió. Una sonrisa real, completa, que iluminaba todo su rostro. «Me parece un buen plan». Capítulo 6. Territorios inexplorados. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de redescubrimiento. Renata había pensado que lo conocía todo sobre Álvaro. 15 años de amistad le habían enseñado sus manías, sus miedos, sus sueños secretos. Sabía que odiaba el cilantro con pasión irracional. Sabía que tenía pesadillas sobre quedarse atrapado en lugares donde nadie podía verlo. Sabía que su película favorita era El Padrino, aunque fingía que era algo más intelectual cuando la gente preguntaba. Pero no sabía cómo besaba cuando tenía todo el tiempo del mundo. No sabía cómo se sentían sus manos recorriendo su espalda, dibujando patrones invisibles sobre su piel. No sabía que hacía un pequeño sonido, casi un gruñido, cuando ella le mordía el labio inferior. No sabía que le gustaba enterrar la nariz en su pelo y respirar profundamente, como si quisiera memorizar su olor. Eran territorios inexplorados, y Renata estaba decidida a cartografiarlos todos. El problema era que la vida real seguía existiendo. Había vestidos que terminar, clientas que atender, reuniones que programar, y ahora, además de todo eso, estaba la constante distracción de Álvaro a pocos metros de ella, siendo imposiblemente atractivo mientras hacía cosas mundanas como revisar contratos o hablar por teléfono. Una tarde, mientras Renata intentaba concentrarse en un bordado particularmente delicado, Álvaro entró en el taller hablando con alguien por videollamada. Usaba el móvil con la cámara frontal para poder leer los labios de su interlocutor, una técnica que había perfeccionado años atrás. «Sí, el evento benéfico del viernes», decía mientras caminaba por el taller. «Novia eterna estará presente. Por supuesto, contad con nosotros». Renata levantó la vista del bordado, frunciendo el ceño. «¿Qué evento benéfico?», articuló sin voz. Álvaro le hizo un gesto de «luego te cuento» y siguió con la llamada. Cuando finalmente colgó, Renata ya tenía los brazos cruzados y expresión de sospecha. «¿Qué evento benéfico del viernes?». «Ah, eso». Álvaro se dejó caer en el sofá azul con aire casual. «Una subasta benéfica en la Fundación Goya. Van a subastar piezas de diseñadores españoles para recaudar fondos para algo relacionado con niños, creo, o animales. Puede que ambos. Y has confirmado nuestra asistencia sin consultarme». «Técnicamente he confirmado mi asistencia. Tú eres opcional». «Álvaro, ¿qué? ¿No te gustan los eventos públicos?». «Lo respeto». Renata entrecerró los ojos. Algo en su tono no cuadraba. ¿Quién más va a ese evento? La gente habitual, diseñadores, empresarios, gente con más dinero que sentido común. ¿Quién más, Álvaro? Él suspiró, derrotado. «Es posible que Patricia Velázquez también asista».
El nombre cayó entre ellos como una piedra en un estanque. Patricia Velázquez, exnovia de Álvaro de hacía 6 años, heredera de una cadena de hoteles de lujo, rubia, elegante, con un máster en hacer que Renata se sintiera inadecuada sin decir una sola palabra hiriente. «Patricia», repitió Renata, su voz plana. «Sí, la Patricia que te envía mensajes cada Navidad con fotos de ella en bikini en playas tropicales. Técnicamente son fotos de paisajes que casualmente incluyen... Álvaro, vale, sí, esa Patricia». Renata volvió a su bordado con movimientos bruscos. «Pues diviértete en el evento». «Renata, por favor, Patricia y yo terminamos hace años. No significa nada. Nunca dije que significara algo. Estás cosiendo con tanta fuerza que vas a romper la tela». Renata miró hacia abajo. Tenía razón. Aflojó la tensión y respiró hondo. «No estoy celosa», dijo, aunque incluso ella podía escuchar lo poco convincente que sonaba. Álvaro se levantó del sofá y caminó hacia ella. Se arrodilló frente a su silla, poniendo sus manos sobre las de ella para detener el bordado. «Patricia es el pasado», dijo, vocalizando con claridad para que ella pudiera ver cada palabra. «Tú eres el presente, y si me dejas, también serás el futuro». Joder, ¿cómo se suponía que iba a seguir enfadada cuando él decía cosas así? «Aún así voy a ir a ese evento», dijo ella. Álvaro sonrió. «Esperaba que dijeras eso». El viernes por la noche, Renata se arrepintió profundamente de su decisión. La Fundación Goya estaba llena de gente elegante que parecía haber nacido sabiendo cómo sostener una copa de champán. Renata, a pesar del vestido negro que había diseñado específicamente para la ocasión, se sentía como una impostora. Álvaro, por supuesto, navegaba el evento como pez en el agua. Sonreía, estrechaba manos, leía labios con una facilidad que a Renata todavía le parecía mágica. Era el empresario encantador que todos conocían, el rostro público de novia eterna. Y Patricia Velázquez no le quitaba los ojos de encima. Renata la había visto en cuanto entraron. Rubia platino, vestido rojo ajustado, tacones que probablemente costaban más que el alquiler mensual del taller. Patricia había saludado a Álvaro con 2 besos que duraron más de lo necesario, ignorando completamente a Renata como si fuera parte del mobiliario. «Álvaro, cariño, ¿cuánto tiempo?», había ronroneado, apoyando la mano en su brazo. «Estás guapísimo. El éxito te sienta bien». Álvaro había respondido con cortesía profesional, presentando a Renata como mi socia y la genio creativa detrás de todo. Patricia había dedicado a Renata una sonrisa que no llegaba a sus ojos y había vuelto a centrarse en Álvaro. Desde entonces, llevaba 1 hora rondándolo como un tiburón elegante. Renata intentaba no mirar, de verdad que lo intentaba. Pero cada vez que Patricia se reía de algo que Álvaro decía, cada vez que le tocaba el brazo con familiaridad, cada vez que se inclinaba hacia él mostrando un escote que desafiaba las leyes de la física, algo oscuro y primitivo rugía en el pecho de Renata. «¿Estás bien?». Una voz a su lado la sobresaltó. Se giró para encontrar a un hombre que no reconocía. Alto, moreno, con una sonrisa demasiado perfecta y un traje demasiado caro. «Perdona, ¿nos conocemos?», preguntó Renata. «Todavía no, pero me encantaría remediar eso. Soy Hugo Castillo, y tú eres la diseñadora de Novia Eterna, ¿verdad? He visto tu trabajo. Es extraordinario». Renata parpadeó, descolocada por el cumplido inesperado. «Gracias. Sí, soy Renata Mendoza». «Lo sé». Hugo se acercó un paso más de lo estrictamente necesario. «He preguntado por ti en cuanto te vi entrar. Tenía que conocer a la mujer detrás de esos vestidos. Era atractivo, era encantador, y estaba claramente coqueteando con ella». Una parte de Renata, la parte que todavía estaba enfadada por la forma en que Patricia se pegaba a Álvaro, consideró seguirle el juego. ¿Por qué no? Si Álvaro podía ser acosado por su ex sin inmutarse, ella podía hablar con un hombre guapo en una fiesta. «Me alegra que te gusten los vestidos», dijo permitiéndose una sonrisa. «Me gusta todo lo que he visto hasta ahora», respondió Hugo, y su mirada bajó brevemente hacia su escote, de una forma que hizo que Renata se sintiera incómoda. Antes de que pudiera responder, una mano apareció en su cintura, firme, posesiva, familiar. «Cariño, te estaba buscando». La voz de Álvaro era tranquila, pero Renata podía sentir la tensión en sus dedos.
la forma en que se clavaban ligeramente en su cadera. Hugo dio un paso atrás, su sonrisa volviéndose algo más fría. «Ah, Vega Montero, no sabía que tú y la señorita Mendoza erais...» «Lo somos», interrumpió Álvaro, sin especificar qué exactamente. «Si nos disculpas, tenemos que hablar con los organizadores». No esperó respuesta. Guió a Renata lejos de Hugo con una mano que no abandonó su cintura en ningún momento. La condujo a través del salón hasta un pasillo lateral, menos concurrido, donde finalmente se detuvo. «¿Qué ha sido eso, Sae?», preguntó Renata, aunque ya lo sabía. «¿De qué hablas?» «Cariño, te estaba buscando», imitó ella. «Casi le gruñes al pobre hombre». «No le gruñí. Álvaro, prácticamente me haste un círculo a mi alrededor para marcar territorio». Él tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. «Castillo es un cretino. Tiene fama de...» Hizo un gesto vago con la mano. «¿De qué?» «De no aceptar un no por respuesta». Renata cruzó los brazos. «¿Y por eso tenías que intervenir? ¿Porque no soy capaz de manejar a un cretino yo sola?» «No, porque...» Álvaro se pasó la mano por el pelo, frustrado. «Porque estaba mirándote como si fueras algo que pudiera comprar. Y yo...» Se detuvo buscando las palabras. «No me gustó». «¿No te gustó?» «Me puso furioso», admitió. «¿Vale? Me puso tan furioso que quise arrancarle la cabeza. ¿Estás contenta?» Renata debería haber estado molesta. Debería haberle recordado que era una mujer adulta perfectamente capaz de defenderse sola. Debería haber criticado su actitud posesiva y anticuada, pero en lugar de eso, sintió un calor extendiéndose por su pecho. Porque la forma en que Álvaro la miraba ahora, con los ojos oscurecidos y la mandíbula tensa, era diferente, intenso, casi peligroso, y le gustaba. «Estabas celoso», dijo, y no era una pregunta. «Estaba protegiéndote. Estabas celoso». Álvaro dio un paso hacia ella, acorralándola contra la pared del pasillo. «¿Y qué si lo estaba?» Su voz era baja, ronca. «¿Qué si la idea de otro hombre mirándote así me vuelve loco?» El corazón de Renata latía tan fuerte que estaba segura de que él podía verlo en su garganta. «No me toques», susurró ella con voz temblorosa, «o no voy a poder contenerme delante de toda esta gente. Quizás no quiero que te contengas». Sus labios estaban a centímetros de los de ella. Renata podía sentir su aliento cálido, podía ver el pulso acelerado en su cuello. El aire entre ellos crepitaba con una tensión que amenazaba con incendiarlos a ambos. «Patricia te ha estado tocando toda la noche», dijo ella, sin saber por qué lo mencionaba ahora, en este momento. «No me importa, Patricia». Sus manos encontraron su cintura apretando. «Solo me importas tú». Y entonces la besó. No fue un beso suave, fue hambriento, desesperado. El beso de un hombre que había pasado la última hora torturándose, viendo a otro coquetear con la mujer que amaba. Renata respondió con igual intensidad, agarrándose a sus hombros, arqueándose contra él. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Llévame a casa», dijo Renata. No tuvo que decirlo dos veces. El trayecto en taxi fue una tortura exquisita. Renata estaba sentada junto a Álvaro, sus cuerpos separados por apenas unos centímetros que parecían kilómetros. Él miraba por la ventana, aparentemente tranquilo, pero ella podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre su muslo. La mano de él encontró la suya en la oscuridad del asiento trasero, entrelazó sus dedos con los de ella y ese simple contacto envió una descarga eléctrica por todo su cuerpo. Cuando el taxi se detuvo frente al edificio de Renata, Álvaro pagó sin mirar el importe. La ayudó a bajar, su mano encontrando de nuevo su cintura, y caminaron hacia el portal en silencio. El ascensor era pequeño, apenas espacio para dos personas. Las puertas se cerraron y Renata sintió que el aire se espesaba. «Álvaro», empezó a decir, sin saber exactamente qué iba a decir. Él se giró hacia ella. Sus ojos estaban oscuros, la pupila dilatada hasta casi tragarse el iris. La miraba como si fuera lo único que existía en el mundo. «¿Estás segura?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque si subimos a tu apartamento, no sé si voy a poder...» «Estoy segura». No necesitó más confirmación. El ascensor se abrió en su piso. Renata buscó las llaves en su bolso con manos temblorosas, fallando 2 veces antes de conseguir abrir la puerta. Apenas habían cruzado el umbral cuando Álvaro la giró hacia él y la besó.
Este beso era diferente a todos los anteriores. No había ternura, no había paciencia. Era puro deseo, 15 años de anhelo reprimido desbordándose en un solo momento. Sus manos estaban en todas partes, en su pelo, en su espalda, en sus caderas, atrayéndola hacia él como si quisiera fundirla con su propio cuerpo. Renata respondió con igual fervor. Le arrancó la chaqueta del traje, tirándola al suelo sin miramientos. Sus dedos encontraron los botones de su camisa, luchando con ellos mientras él la empujaba suavemente hacia el dormitorio. Tropezaron con algo en la oscuridad. Un mueble, quizás una silla. A ninguno de los dos le importó. Siguieron avanzando, dejando un rastro de ropa por el pasillo. La camisa de él, los zapatos de ella, el cinturón que cayó con un sonido metálico contra el suelo de madera. Cuando llegaron al dormitorio, Álvaro se detuvo. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando la habitación en un resplandor plateado. Renata estaba frente a él, con el vestido negro todavía puesto pero arrugado, el pelo cayendo en ondas desordenadas sobre sus hombros. Respiraba con dificultad, los labios hinchados de sus besos. Álvaro la miró como si quisiera memorizar cada detalle. «Eres preciosa», dijo, y las palabras sonaron como una oración. Se acercó a ella lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Pero Renata no quería retroceder, quería avanzar, quería todo. Los dedos de él encontraron la cremallera en la espalda de su vestido. La bajó con una lentitud deliberada, rozando su piel con cada centímetro que descubría. Renata sintió un escalofrío recorrer su columna. Mitad frío, mitad anticipación. El vestido cayó al suelo, formando un charco de tela negra a sus pies. Renata se quedó frente a él en ropa interior, sintiéndose más expuesta de lo que nunca se había sentido. No por la desnudez física, sino por la emocional. Este era Álvaro, su mejor amigo, el hombre que la conocía mejor que nadie. Y ahora la estaba mirando con un hambre que la hacía arder. «Quiero», empezó ella, pero él puso un dedo sobre sus labios. «Déjame mirarte», dijo. «Llevo años imaginando este momento». Sus manos comenzaron a explorar, dedos que recorrían sus hombros, sus brazos, la curva de su cintura. Era un toque reverente, casi adorador, como si estuviera mapeando un territorio sagrado. Renata cerró los ojos, dejándose llevar por la sensación. Entonces sintió algo diferente. Las manos de Álvaro tomaron las suyas y las levantaron hasta su propio pecho, sobre su corazón. Abrió los ojos. Él la miraba con una intensidad que la dejó sin aliento. «Siente esto», dijo. «Esto es lo que me haces». Bajo sus palmas el corazón de él latía desbocado, tan fuerte que casi dolía. «Álvaro, quiero que sepas», continuó él, su voz ronca, «que esto no es solo deseo, no es solo...» Buscó las palabras, frustrado por las limitaciones del lenguaje. «Eres todo para mí, todo». Las lágrimas picaron en los ojos de Renata, pero no había tiempo para lágrimas. No ahora. Lo besó. Un beso que decía todo lo que ella no sabía expresar con palabras. Y después dejó que sus manos hablaran por ella. Lo guió hacia la cama, tumbándolo sobre las sábanas blancas. Se colocó sobre él, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la poca ropa que quedaba entre ellos. Los ojos de Álvaro no se apartaron de los suyos mientras ella terminaba de desvestirlo, mientras se deshacía de las últimas barreras que los separaban. Cuando finalmente estuvieron piel contra piel, Renata sintió que algo encajaba en su lugar, como si hubiera estado incompleta toda su vida sin saberlo, y ahora, por fin, estuviera entera. «Mírame», susurró ella, aunque sabía que él siempre la miraba. Era su forma de escuchar, de conectar, pero esta vez era diferente. Esta vez quería que viera todo, su deseo, su vulnerabilidad, su amor. Álvaro obedeció. Y cuando se unieron, cuando él entró en ella con una lentitud que era casi insoportable, no apartó los ojos de los suyos ni un segundo. Se movieron juntos, encontrando un ritmo que era solo de ellos. Las manos de él recorrían su cuerpo, memorizando cada curva, cada suspiro, cada estremecimiento. Las de ella se aferraban a sus hombros, a su espalda, buscando un ancla en medio del torbellino de sensaciones. No había palabras, no las necesitaban. El silencio de Álvaro, ese silencio que él habitaba desde niño, se llenó de otra cosa. Jadeos, suspiros,
el sonido de sus cuerpos encontrándose una y otra vez. Renata sentía que se acercaba al borde. Cada movimiento la empujaba más cerca, cada caricia intensificaba el fuego que ardía en su interior. Clavó las uñas en la espalda de él, arqueándose contra su cuerpo. «¡Álvaro!», gimió su nombre como una plegaria. Él respondió aumentando el ritmo, sus movimientos volviéndose más urgentes, más desesperados. Sus ojos seguían fijos en los de ella, y en ellos Renata vio reflejado todo lo que sentía: el deseo, la devoción, el amor que habían callado durante demasiado tiempo. Cuando el clímax llegó, llegó para ambos, una ola de placer que los arrastró juntos, dejándolos temblando y jadeando en brazos del otro. Después, Álvaro la abrazó contra su pecho. Sus dedos trazaban patrones perezosos sobre su espalda, mientras sus respiraciones se calmaban. El corazón de él todavía latía fuerte bajo el oído de ella, un recordatorio constante de que esto era real. «Quédate», murmuró Renata contra su piel. Álvaro besó su frente con ternura. «No pensaba irme a ningún lado». Ella sonrió, cerrando los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente en paz. «Oye», dijo él después de un momento de silencio. La seña que hice en la gala. «Cuando te vi con el vestido verde». Renata levantó la cabeza para mirarlo, recordando aquel gesto que no había reconocido. «Dijiste que me la enseñarías algún día. Es esta». Álvaro levantó las manos y repitió el gesto. Fluido, casi poético, terminando con ambas manos sobre su propio pecho. ¿Qué significa? Es una combinación, belleza y corazón y mío. La miró con esa intensidad que siempre la desarmaba. No existe una traducción exacta, pero lo más cercano sería: «Mi corazón te encuentra hermosa». Renata sintió que las lágrimas volvían a amenazar. «Enséñamela», pidió. Álvaro tomó sus manos y las guió a través del gesto, paso a paso. Cuando ella lo repitió sola, él sonrió con esa sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Perfecta», dijo. Se besaron de nuevo, lento y dulce esta vez, y después, entrelazados bajo las sábanas, se quedaron dormidos. Por primera vez en 15 años, ninguno de los dos soñó con el otro. No hacía falta. La realidad era mejor que cualquier sueño. Capítulo 8. Territorios conocidos. El sol entraba por la ventana cuando Renata se despertó. Durante un momento de desorientación, no supo dónde estaba. Después sintió el peso de un brazo sobre su cintura, el calor de un cuerpo junto al suyo, y todo volvió de golpe. Álvaro. Se giró lentamente, intentando no despertarlo. Él dormía de lado, frente a ella, el rostro relajado de una forma que rara vez mostraba despierto. Sin la tensión de leer labios constantemente, sin la concentración de interpretar un mundo que no podía oír, parecía más joven, más vulnerable. Renata se permitió mirarlo durante un largo momento. La línea de su mandíbula, las pestañas oscuras contra sus mejillas, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, que nunca le había preguntado de dónde venía. Había tantas cosas que todavía no sabía de él, tantos territorios por explorar. Pero por primera vez tenía todo el tiempo del mundo. Como si sintiera su mirada, Álvaro abrió los ojos. Por un segundo pareció igual de desorientado que ella, y después una sonrisa lenta curvó sus labios. «Hola», dijo, su voz ronca por el sueño. «Hola, ¿cuánto tiempo llevas mirándome?» «El suficiente para saber que roncas». «Mentira, no ronco». «¿Cómo lo sabes? No puedes oírte». Álvaro se rió, ese sonido cálido que ella adoraba. «Touché». Se inclinó hacia ella y la besó suavemente. Un beso de buenos días, doméstico y dulce, que de alguna forma se sentía más íntimo que todo lo que habían hecho la noche anterior. «Tengo hambre», anunció Renata cuando se separaron. «¿Desayunamos? ¿Cocinas tú o yo?» «Depende. ¿Quieres huevos quemados o cereales reblandecidos?» «Pido el desayuno». 20 minutos después, estaban sentados en la pequeña mesa de la cocina de Renata, rodeados de bolsas de una cafetería cercana que hacía entregas a domicilio. Croissants, café con leche, zumo de naranja recién exprimido. Álvaro llevaba puesta su camisa del día anterior, arrugada y medio desabotonada. Renata llevaba una camiseta vieja y pantalones de pijama. Era extrañamente normal y absolutamente perfecto. «Deberíamos hablar», dijo Renata entre bocados de croissant. «De esto»,
de nosotros, de lo que significa para la empresa. Probablemente, concedió Álvaro. Pero primero quiero disfrutar de este momento. La miró por encima de su taza de café. Llevamos 15 años siendo amigos, 8 años siendo socios, una noche siendo lo que sea que somos ahora. Creo que podemos permitirnos un desayuno sin dramas existenciales. Renata consideró discutir, pero decidió que tenía razón. Los problemas podían esperar. Vale, cedió. Pero después del desayuno, hablamos. No hablaron después del desayuno. Lo que hicieron fue volver a la cama, donde pasaron las siguientes horas explorándose mutuamente con la calma que no habían tenido la noche anterior. Esta vez fue lento, tierno, lleno de risas cuando algo no salía como esperaban y de suspiros cuando sí lo hacía. Descubrieron cosas el uno del otro. Renata descubrió que Álvaro era increíblemente sensible en el cuello, que bastaba un roce de sus labios allí para hacerlo estremecer. Álvaro descubrió que ella se reía cuando estaba nerviosa, incluso en los momentos más íntimos, y que esa risa era el sonido más hermoso que jamás había casi escuchado. Descubrió también algo que la conmovió profundamente. Estaban tumbados en la cama, ella con la cabeza apoyada en su pecho, cuando él empezó a trazar letras sobre su espalda. Al principio, Renata no entendió qué hacía. Después reconoció las formas. T, E, Q, U, I, E, R, O. Te quiero, leyó ella en voz alta. ¿Me estás escribiendo mensajes en la espalda? Es algo que hacía de niño, explicó él. Antes de aprender a signar bien, era mi forma de comunicarme cuando no podía ver los labios de la gente. ¿Con tu familia? Con mi abuela. Su voz se suavizó. Era la única que tenía paciencia para esto. Pasábamos horas así. Ella me escribía cuentos en la espalda y yo intentaba adivinarlos. Renata sintió un nudo en la garganta. En todos los años que lo conocía, Álvaro rara vez hablaba de su infancia. Sabía que había sido difícil, que su familia lo había tratado más como un problema que como un hijo, pero estos pequeños detalles, estos fragmentos de ternura, eran nuevos. «Enséñame», pidió ella. «Quiero poder escribirte también». Álvaro pasó la siguiente hora enseñándole. Las letras tenían que ser claras, trazadas con el dedo índice, lo suficientemente grandes para sentirse, pero no tan grandes que se perdiera el patrón. Renata practicó sobre su espalda, escribiendo palabras simples al principio, después frases enteras. H, O, L, A, G, U, A, P, O, deletreó ella. «Eso no es justo», protestó él. «Estás usando mi propia técnica para flirtear conmigo. ¿Está funcionando?» «Absolutamente». Se besaron de nuevo, y el beso se convirtió en algo más, y cuando finalmente salieron de la cama, eran casi las 3 de la tarde. «Deberíamos ir al taller», dijo Renata mientras se vestía. «Tenemos pedidos pendientes. La marquesa va a matarme si no termino su vestido. La marquesa puede esperar. Álvaro, somos profesionales. Somos profesionales que acaban de descubrir que llevan 15 años perdiendo el tiempo. Creo que merecemos un día libre». Renata quería discutir, pero él la estaba mirando con esa expresión, medio sonrisa, medio súplica, que siempre conseguía desarmarlo. Maldito fuera. «Un día», cedió, «pero mañana volvemos al trabajo». «Mañana volvemos al trabajo», prometió él. Pasaron el resto del día juntos, haciendo cosas absolutamente ordinarias, que de pronto se sentían extraordinarias. Vieron una película en el sofá, discutiendo sobre si los subtítulos eran precisos o no. Cocinaron juntos. Bueno, Álvaro cocinó mientras Renata le pasaba ingredientes y robaba trozos de queso. Pasearon por el barrio al atardecer, tomados de la mano como adolescentes. Fue durante ese paseo cuando Álvaro se detuvo frente a un pequeño parque. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo girándose hacia ella. «Claro. ¿Tienes miedo?». Renata frunció el ceño. «¿Miedo de qué?». «De esto. De nosotros. De arruinar 15 años de amistad». Era la pregunta que ella había estado evitando todo el día. La pregunta que sabía que tendría que enfrentar tarde o temprano. «Sí», admitió. «Estoy aterrorizada». Algo cruzó el rostro de Álvaro. Dolor, quizás. O preocupación. «Pero», continuó ella tomando su mano, «también estoy aterrorizada de no intentarlo.
de pasar otros 15 años preguntándome qué habría pasado si hubiéramos sido valientes. ¿Y ahora? Ahora prefiero arriesgarme. Apretó su mano. Contigo, siempre contigo. Álvaro la miró durante un largo momento. Después, en lugar de responder con palabras, levantó las manos y signó algo. El mismo gesto de la gala de la noche anterior. Mi corazón te encuentra hermosa. Y Renata, con las manos todavía torpes pero el corazón seguro, le respondió con el mismo gesto. Allí en medio de un parque cualquiera de Madrid, mientras el sol se ponía y los pájaros cantaban canciones que solo uno de ellos podía oír, sellaron un pacto silencioso. Lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. 3 meses después, Renata seguía despertándose cada mañana con la sensación de que todo era un sueño, pero no lo era. Los brazos de Álvaro alrededor de su cintura eran reales. El calor de su cuerpo contra su espalda era real. El beso perezoso que él depositaba en su hombro cada mañana, antes de que ninguno de los dos abriera los ojos del todo, era maravillosamente real. Habían encontrado un ritmo. Álvaro prácticamente se había mudado a su apartamento, aunque ninguno de los dos lo había dicho en voz alta. Simplemente un día apareció con una maleta pequeña, después otra, y ahora su ropa ocupaba la mitad del armario y su cepillo de dientes vivía junto al de ella en el baño. El taller seguía siendo su segundo hogar. Trabajaban juntos durante el día, discutiendo sobre telas y presupuestos, riéndose de las exigencias absurdas de algunas clientas, robándose besos entre reuniones. Por las noches, volvían al apartamento y cocinaban juntos, o pedían comida, o simplemente se tumbaban en el sofá a ver películas con subtítulos, mientras él le acariciaba el pelo. Era doméstico, era ordinario, era absolutamente perfecto. Pero Renata notaba algo. Llevaba semanas observando a Álvaro cuando él creía que no lo miraba. Había algo diferente en él últimamente, una tensión sutil en sus hombros, una forma de quedarse pensativo cuando creía que ella estaba ocupada. Pequeños momentos donde parecía a punto de decir algo y después cambiaba de tema. Al principio, Renata había temido lo peor. Se estaba arrepintiendo. Había descubierto que la realidad de estar con ella no era tan buena como la fantasía. ¿Estaba buscando la forma de volver a ser solo amigos sin destrozarla en el proceso? Pero entonces, él la besaba, o la miraba con esa expresión que le robaba el aliento, o le escribía mensajes en la espalda por las noches, y ella sabía que no podía hacer eso. Era otra cosa, algo que él no se atrevía a compartir. Una tarde de jueves, mientras trabajaban en el taller, Renata decidió confrontarlo. Álvaro estaba en el sofá azul, revisando algo en su portátil con el ceño fruncido. Llevaba una camiseta gris que se ajustaba demasiado bien a sus hombros y el pelo revuelto de pasarse la mano por él repetidamente. Estaba tan concentrado que no notó cuando ella se acercó. Renata se sentó a su lado en el sofá, lo suficientemente cerca para que él sintiera su presencia. Álvaro levantó la vista, cerrando el portátil con un movimiento que pretendía ser casual, pero que solo consiguió parecer sospechoso. ¿Todo bien?, preguntó él. Eso debería preguntártelo yo. ¿A qué te refieres? Renata lo miró fijamente. Después de 15 años conocía cada una de sus expresiones, y la que llevaba ahora era la de alguien que escondía algo. «Llevas semanas raro», dijo, distraído, nervioso, y cada vez que intento preguntarte qué pasa, cambias de tema. No estoy nervioso, Álvaro. Vale, quizás un poco nervioso, pero no es nada malo. Entonces, ¿qué es? Él abrió la boca, la cerró y soltó un suspiro frustrado. Es complicado. Tenemos tiempo. Álvaro la miró durante un largo momento. Después, para sorpresa de Renata, se echó a reír. «¿Qué es tan gracioso?», preguntó ella desconcertada. «Tú, yo, esto», negó con la cabeza, todavía sonriendo. «Llevo semanas intentando encontrar el momento perfecto, y tú acabas de arruinarlo con tu maldita capacidad para leerme como un libro abierto». «¿El momento perfecto para qué?». En lugar de responder, Álvaro dejó el portátil a un lado y se giró hacia ella. Tomó sus manos entre las suyas con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo. «Algo importante. Pero antes necesito que sepas algunas cosas». El corazón de Renata empezó a latir más rápido. «Vale,
Estos 3 meses han sido los mejores de mi vida, continuó él. Y no solo por el sexo, aunque el sexo es increíble. Renata soltó una risa nerviosa. Gracias, supongo. Hablo en serio. Apretó sus manos. Toda mi vida he sentido que había algo mal en mí, algo roto. Mis padres me miraban y veían un problema. Mis compañeros de clase me veían y veían a alguien con quien era demasiado complicado comunicarse. Incluso mis ex. Hizo una pausa. Patricia una vez me dijo que estar conmigo era agotador, que tenía que esforzarse demasiado para hacerse entender. Patricia es una imbécil, dijo Renata automáticamente. Probablemente, pero tenía razón en algo. Estar conmigo requiere esfuerzo, requiere paciencia, requiere aprender a comunicarse de formas que la mayoría de la gente nunca ha tenido que considerar. Álvaro, déjame terminar. Le soltó una mano para acariciar su mejilla. Tú nunca me hiciste sentir que era un esfuerzo. Desde el primer día, cuando te sentaste a mi lado y me pediste que te enseñara, me trataste como si fuera normal, como si mereciera el mismo tiempo y atención que cualquier otra persona. Porque lo mereces. Lo sé, ahora lo sé, pero tardé años en creerlo, y la razón por la que finalmente lo creí, su voz se quebró ligeramente. Fuiste tú, siempre fuiste tú. Renata sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Álvaro respiró hondo. Y entonces, para absoluta sorpresa de ella, se deslizó del sofá y se arrodilló frente a ella. Porque quiero que entiendas lo que significas para mí antes de preguntarte algo. El corazón de Renata se detuvo. Álvaro, ¿qué? Él metió la mano en el bolsillo de sus vaqueros y sacó una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. La abrió, revelando un anillo de oro blanco con un pequeño diamante verde esmeralda en el centro. «Verde», susurró Renata, sin poder apartar los ojos del anillo. «Como el vestido». «Como el vestido», confirmó él. «Como tus ojos cuando te ríes. Como la esperanza que sentí la primera vez que te besé». Las lágrimas ya corrían libremente por las mejillas de Renata. «Renata Mendoza», dijo Álvaro, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Has sido mi mejor amiga durante 15 años. Has sido mi socia durante 8. Has sido el amor de mi vida desde el momento en que te conocí, aunque tardé demasiado en admitirlo». Hizo una pausa. «¿Me harías el honor de ser mi esposa?» El taller quedó en silencio. La luz de la tarde entraba por los ventanales, bañando la escena en un resplandor dorado, y Renata, la mujer que había pasado toda su vida sintiéndose invisible, miró al hombre arrodillado frente a ella y supo, con absoluta certeza, que nunca había sido tan vista. «¿Sí?», dijo, y su voz sonó extraña, ahogada por las lágrimas y la risa. «Sí, sí, 1000 veces sí». Álvaro sonrió, esa sonrisa completa que iluminaba todo su rostro, y deslizó el anillo en su dedo. Después se levantó y la besó, un beso salado por las lágrimas de ambos, mientras ella se aferraba a él como si fuera lo único real en el universo. «Te quiero», dijo él contra sus labios. «Te quiero tanto que a veces me cuesta respirar». «Yo también te quiero», respondió ella, «aunque seas insoportablemente dramático». Álvaro se rió y el sonido reverberó por el taller, mezclándose con las risas de ella, hasta que ninguno de los dos supo dónde terminaba uno y empezaba el otro. Capítulo 10. El vestido perfecto. La boda fue un mes después. No querían esperar. Llevaban 15 años esperando, había argumentado Álvaro, y Renata había estado completamente de acuerdo. Así que organizaron todo en tiempo récord. Una ceremonia íntima, en un pequeño jardín privado a las afueras de Madrid, solo con los amigos más cercanos y la familia que importaba. La madre de Renata había llorado durante 20 minutos seguidos cuando se lo contaron. Había venido desde su pueblo en Tlaxcala especialmente para la ocasión, trayendo consigo una mantilla antigua que había pertenecido a su bisabuela. «Para que la lleves el día de tu boda», había dicho colocándola sobre los hombros de Renata. «Algo viejo, para que nunca olvides de dónde vienes». Los padres de Álvaro no habían asistido. Habían enviado un cheque y una nota de felicitación formal, como si fuera una transacción comercial en lugar de la boda de su único hijo. Álvaro había roto el cheque sin abrirlo y había tirado la nota a la basura. «No los necesito», había dicho cuando Renata le preguntó si estaba bien. «Te tengo a ti. Es más que suficiente».
La mañana de la boda, Renata se despertó sola en su apartamento. Álvaro había pasado la noche en casa de su mejor amigo, siguiendo la tradición de no ver a la novia antes de la ceremonia. Renata había protestado. Eran adultos, no adolescentes supersticiosos, pero él había insistido. «Solo una vez en la vida me casaré contigo», había dicho. «Quiero hacerlo bien». Así que Renata se despertó sola, en una cama que se sentía demasiado grande sin él, y se permitió un momento de pánico silencioso. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si tropezaba caminando hacia el altar? ¿Y si olvidaba sus votos? ¿Y si él se daba cuenta de que podía hacerlo mejor, de que merecía a alguien más elegante, más sofisticada, más...? Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Álvaro. «Deja de preocuparte. Te conozco. Sé que estás tumbada en la cama imaginando catástrofes. Para. Te quiero. Nos vemos en el altar». Renata sonrió a pesar de sí misma. Maldito fuera por conocerla tan bien. Se levantó, se duchó y empezó a prepararse. Lucía, la estilista de pelo violeta, llegó a las 10 en punto con un arsenal de productos y una determinación feroz. «Hoy vas a estar más guapa que nunca», anunció mientras instalaba su equipo. «Y eso, que en la gala ya estabas espectacular». El maquillaje fue suave, natural, realzando sus rasgos sin ocultarlos. El pelo quedó recogido en un moño bajo, elegante pero no rígido, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Y después llegó el momento del vestido. Renata lo había diseñado ella misma, por supuesto. Había pasado semanas trabajando en él en secreto, escondiéndolo de Álvaro en una bolsa en el fondo del armario del taller. Era su obra maestra personal, la culminación de todo lo que había aprendido sobre telas y cortes y la forma en que un vestido podía transformar a una mujer. Era blanco, pero no el blanco frío de la nieve. Era un blanco cálido como la luz del sol filtrada a través de cortinas de seda. El corte era sencillo, sin adornos innecesarios, dejando que la calidad de la tela y la perfección de la costura hablaran por sí mismas. La espalda era descubierta, cayendo en una V que terminaba justo encima de la curva de su cintura. Y en el lateral izquierdo, casi invisible a menos que supieras dónde mirar, había un pequeño bordado en hilo dorado, una rama. La misma rama que había nacido de un error en el vestido verde, transformada en algo nuevo. «Lista», dijo Lucía, dando un paso atrás para admirar su trabajo. «Dios mío, estás preciosa». Renata se miró en el espejo, y por primera vez en su vida estuvo de acuerdo. El jardín estaba decorado con luces colgantes y flores silvestres. Había sillas blancas dispuestas en 2 filas cortas, apenas 20 invitados en total. Una violinista tocaba suavemente en un rincón, llenando el aire de melodías románticas. Álvaro esperaba al final del pasillo improvisado, vestido con un traje azul oscuro que realzaba el color de sus ojos. Junto a él estaba su mejor amigo, sirviendo de padrino, y una oficiante civil que habían elegido específicamente porque sabía lengua de signos. Cuando Renata apareció al inicio del pasillo, del brazo de su madre, todo el mundo se giró para mirarla. Pero ella solo tenía ojos para Álvaro. Lo vio quedarse inmóvil, lo vio tragar con dificultad, lo vio levantar las manos y signar algo que solo ella pudo ver desde esa distancia, el gesto que él le había enseñado. «Mi corazón te encuentra hermosa». Renata sonrió, parpadeando para contener las lágrimas, y empezó a caminar hacia él. Cada paso se sentía como un sueño. La música, las flores, los rostros sonrientes de sus amigos, todo se difuminaba hasta que solo quedaba él, el hombre que la había visto cuando ella se creía invisible, el hombre que la había amado en silencio durante 15 años, el hombre con quien iba a pasar el resto de su vida. Cuando llegó junto a él, su madre le dio un beso en la mejilla y puso su mano en la de Álvaro. «Cuídala», le dijo, vocalizando con claridad para que él pudiera leerla. «Con mi vida», respondió Álvaro. La ceremonia fue breve pero emotiva. Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos. Renata leyendo los suyos en voz alta, mientras Álvaro leía sus labios, Álvaro signando los suyos mientras la oficiante los traducía para los invitados. «Prometí enseñarte a signar el primer día que nos conocimos», dijo Álvaro, sus manos moviéndose con fluidez. «Hoy te prometo seguir enseñándote, enseñarte lo que significa ser amado sin reservas,
enseñarte lo que significa tener a alguien que te ve, que te entiende, que te elige cada día. Enseñarte que el silencio puede estar lleno de significado si lo compartes con la persona adecuada. Renata lloró. No le importó arruinar el maquillaje. Cuando llegó el momento de los anillos, Álvaro sacó las alianzas del bolsillo de su padrino. Eran de oro blanco, sencillas pero perfectas, y en el interior de cada una había una inscripción diferente. En la de él, me encina. En la de ella, el resto de mi vida. ¿De dónde? Empezó Renata, pero la emoción le cortó la voz. El cuaderno, explicó él. Lo guardé. Todas estas años guardé el cuaderno donde escribiste eso el primer día. Renata se rió a través de las lágrimas. Eres un sentimental ridículo, y tú vas a casarte conmigo de todas formas. Sí, dijo ella deslizando el anillo en su dedo. Sí, voy a hacerlo. La oficiante los declaró marido y mujer. Y cuando Álvaro la besó, allí bajo las luces colgantes mientras sus amigos aplaudían y la violinista tocaba algo alegre, Renata supo que había encontrado su hogar. No era un lugar, era una persona. Era él. Más tarde esa noche, solos por fin en la suite del hotel que Álvaro había reservado para su luna de miel, Renata se encontró frente al espejo del baño, todavía con el vestido de novia puesto. Álvaro apareció detrás de ella, su reflejo uniéndose al suyo en el cristal. Había perdido la chaqueta y la corbata en algún momento de la fiesta y llevaba la camisa remangada hasta los codos y medio desabotonada. «Hola, esposa», dijo, y la palabra sonó como música. «Hola, esposo». Él se acercó, colocando las manos en su cintura, y besó su hombro desnudo. «¿Sabes qué estaba pensando?», murmuró contra su piel. «¿Qué? Que este es el vestido de novia más bonito que he visto en mi vida, y he visto muchos». Renata sonrió. «Lo hice yo, lo sé, por eso es el más bonito». Se miraron en el espejo durante un largo momento, marido y mujer, socios, mejores amigos, amantes, todo lo que habían sido y todo lo que serían. «¿Puedo quitártelo?», preguntó Álvaro, sus dedos encontrando la cremallera en el lateral. «Pensaba que nunca lo pedirías». Él bajó la cremallera lentamente, como había hecho tantas veces antes, dejando que sus dedos rozaran cada centímetro de piel que descubría. El vestido cayó al suelo, formando un charco de seda blanca a sus pies, y Renata se giró hacia él, sin armadura, sin máscaras, completamente suya. Lo que siguió fue lento y dulce, una celebración silenciosa de todo lo que habían construido. Se amaron con la calma de quienes saben que tienen toda la vida por delante, saboreando cada momento, cada caricia, cada suspiro. Después, tumbados entre sábanas revueltas con las piernas entrelazadas, Álvaro trazó letras sobre la espalda de Renata como hacía cada noche. G, R, A, C, I, A, S. «¿Gracias por qué?», preguntó ella adormilada. «Por verme», respondió él. «Desde el primer día, por verme cuando nadie más lo hacía». Renata se giró para mirarlo. En la penumbra de la habitación, sus ojos brillaban con algo que ella reconoció, porque lo sentía reflejado en su propio pecho. «Tú también me viste», dijo. «Me viste cuando yo misma había olvidado que existía». Se besaron una vez más, suave y lento, y después se quedaron dormidos así, frente a frente, compartiendo el mismo aire, el mismo silencio, el mismo sueño. Y por primera vez en 15 años, ninguno de los dos se sentía invisible, porque habían encontrado lo que llevaban toda la vida buscando. No era fama, ni éxito, ni reconocimiento. Era esto, era el otro. Era el amor que había estado esperando, silencioso y paciente, hasta que finalmente tuvieron el valor de verlo.